En esta transmisión estaremos analizando, reflexionando paso a paso en cada uno de los párrafos y las preguntas correspondientes al estudio bíblico de esta semana. Sean bienvenidos amigos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Vamos entonces a dar inicio a nuestro análisis de esta semana. Estamos en la semana del 30 de mayo al 5 de junio del año 2022. Para esta semana, la lección correspondiente es la número 6. Como pueden ver, aquí tengo yo mi versión digital de nuestro libro para esta semana y vamos entonces a estar analizando, estar comentando juntos cada punto interesante del estudio de esta semana. Como pueden ver, tiene un tema muy interesante que dice en forma de pregunta: ¿cómo empezó la vida? Y para nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, sabemos que la vida es de origen divino. Hubo un creador. Y esto tiene base bíblica. Dice la Biblia en el Salmo 36:9 que es Dios la fuente de la vida. ¿Cree usted eso? ¿Le es difícil aceptarlo? Hay personas que no lo creen. Hay personas que opinan que la vida apareció nomás así, así porque sí, de la nada. Sin embargo, está científicamente comprobado que la nada no crea nada. A pesar de las pruebas, de los razonamientos de muchos científicos célebres, hay personas que son escépticas y afirman claramente que no existe un creador. Pero pensemos, si solo estamos aquí por un accidente, su vida y la mía no tienen ningún propósito, ningún sentido. Ahora, si vemos la otra cara de la moneda, si Dios creó la vida, ésta debe tener un propósito. ¿No es así? Claro que sí. Vamos entonces a dar un análisis sobre el relato bíblico, sobre el origen de la vida y vamos a ver qué nos convence, cuál es el fundamento científico y el fundamento bíblico para entender, para llegar a razonar que sí existe un creador, que si le interesamos, que sí la vida tuvo un origen por medio de un creador, y hoy vamos a ver esto en esta consideración. Textualmente, en Génesis capítulo 1 dice la escritura que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Queremos subrayar esa porción. En el principio, tan solo ahí eso encierra bastante, es algo muy profundo. Dios creó los cielos y la tierra. Esto es muy profundo. Ahora bien, hay personas, como los científicos, que después de estudiar, de observar, de experimentar, de analizar, han llegado a la conclusión de que sí, efectivamente sí, el universo tuvo un principio. Ese es un terreno común. Ahora, otra pregunta: ¿cómo creó Dios el universo? La respuesta está aquí. Él usó su fuerza activa, su Espíritu Santo, para hacer todo lo que forma el universo. Las galaxias, los planetas, las estrellas, etcétera. Entonces, respondiendo a la primera pregunta: ¿cuál es el origen del universo? Respuesta: es un origen divino. Hubo un creador, en este caso es Dios, que creó los cielos y la tierra en el principio, por medio de su Espíritu Santo, como dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Bien, con eso entonces en mente vamos a pasar ahora al punto 2, que dice: ¿por qué creó Dios la tierra? Bueno, dice la respuesta que está aquí en Isaías 45:18. Dios creó la tierra para ser habitada, no solo porque sí o para nada, la creó para ser habitada. Es como alguien que hace una casa. ¿Para qué la hace? Evidentemente, para que alguien viva en ella. No la hace solo por hacerla, solo para que esté vacía. Tiene un propósito. Y ese era el plan de Dios, que la tierra fuera un lugar cómodo y bonito en el que los humanos pudieran vivir para siempre. Incluso los animales,
las plantas, los árboles, que también son seres vivos. Esta idea la complementa y nos pide que leamos Isaías 40:28, y aquí dice, es que no lo sabes, no lo has oído, Jehová el creador de los confines de la tierra es un Dios para toda la eternidad. Jamás se cansa ni se agota, su sabiduría supera toda comprensión, dice. Isaías 42:5, esto es lo que dice el Dios verdadero Jehová, el creador de los cielos, el grandioso que los extendió, el que desplegó la tierra y lo que ésta produce, el que da aliento a sus habitantes y espíritu a los que andan por ella. Así es que, complementando esto, menciona que la Tierra es un planeta especial. ¿Por qué? Porque hay vida en él. Y eso es un punto interesante. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué creó Dios la Tierra? Isaías 45:18 dice que para que fuera habitada. ¿Solo por seres humanos? Claro que no. También las plantas, los animales, estos seres también pueden, era el plan de él que habitaran acá en la tierra. Y por lo que vemos, quizás no viven aquí, pero visitan seres espirituales también. Ese es otro tema. Pasemos ahora al punto 3. Y esto está también relacionado con los seres humanos. ¿Qué diferencia hay entre los humanos y los animales? En forma de sarcasmo, algunos han dicho que a veces es al revés, a veces son los animales los que demuestran cierta conciencia, cierto nivel de raciocinio que algunas personas, es una manera sarcástica que algunos han dicho, pero el plan de Dios, el plan original, es que, dice la Biblia, que Dios creó al ser humano a su imagen. Eso está en Génesis 1:27. ¿Qué hay de los animales? ¿Los creó también a su imagen? Claro que no. Eso no lo dice la Biblia. Solamente dice que el ser humano fue creado a su imagen. Y eso, esa expresión a su imagen, significa que podemos reflejar cualidades como el amor y la justicia. También con capacidades de aprendizaje diferentes. Hay quienes aprenden idiomas con facilidad, otros su área, su habilidad es la pintura, el arte, en otros es el canto, en otros a lo mejor es alguna destreza física, etcétera. Son cosas que los animales generalmente no realizan, pero claro, quiero aclarar, científicamente está comprobado que los animales llegan a desarrollar ciertas emociones, como por ejemplo el dolor, el estrés, la tranquilidad, el apego y hasta el amor por algunas personas. Hay personas que dicen que no, que los animales no sienten, pero esa afirmación la ciencia ya lo comprobó que es falso. Sin embargo, no al grado o no todas estas características como lo hace un ser humano. El ser humano está capacitado para reunirlas todas. Un animal, lógicamente, no va a hablar, no va a hacer ejercicio físico como lo hace un ser humano, no va a aprender idiomas, pero está comprobado que la música también ejerce un efecto no solo en los humanos, sino también en los animales. Pero esa es la diferencia. El ser humano está dotado de todas estas características, estas cualidades, y no solo las tiene, sino que tiene el potencial para seguirlas desarrollando. Y algo muy interesante y muy importante, dice al final, nosotros podemos adorar al Creador. Los animales no tienen salones del reino ni lugares de adoración religiosos como los seres humanos. Tampoco tienen un libro, no leen la Biblia. Claro que no, ellos no, tampoco salen a predicar. Claro que no, porque son animales. Bien, entonces con este punto, ¿qué diferencia a los humanos de los animales? Bueno, como vimos, el ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Los animales no. Y esto significa que tenemos el potencial de desarrollar muchas características, muchas cualidades que los animales no. Esto, por supuesto, no significa que no respetamos a los animales, claro que no, los respetamos, valoramos la vida, cuidamos de la tierra y de los animales,
es algo que Dios quiere que hagamos. Hoy en día es muy común que hay padres que golpean a los animales, le enseñan a hacer así a sus hijos y esto sucesivamente así le enseñarán a sus futuras generaciones y es un eslabón, son eslabones de una cadena, una nefasta cadena de aprendizaje. Dios no quiere que seamos de esa forma. Respetamos a los animales, respetamos a la naturaleza, porque también son formas de vida que Dios creó. Vamos a profundizar un poco más sobre este tema. Vamos a ver algunas otras pruebas que confirman que Dios diseñó todas las formas de vida y por qué el relato bíblico de la creación es lógico. Veremos también lo que las cualidades humanas nos enseñan sobre Dios. Hay un video que se titula Creer en Dios. Vamos a poner ese video y luego vamos a responder algunas preguntas. No voy a poner el video, voy a pasar a responder directamente las preguntas. Y en este caso, dice la primera pregunta que está aquí. ¿Qué diseños de la naturaleza han copiado los humanos? Infinidad de diseños. Vimos ahí en el video que ustedes tuvieron oportunidad de poner que los diseñadores, por ejemplo, de los del tren bala de Japón, han copiado la forma del pico de algunas aves y esto les ha permitido de ahorrar y ser más veloces y ahorrar recursos. Vemos que ya en la naturaleza ya había un diseño, así como también el diseño de ciertos helicópteros está basado en la naturaleza. Vimos allí. El ave que les inspiró a hacer este tren bala de Japón es el martín pescador. Vimos también en ese video cómo es que la mariposa monarca, que tiene el cerebro del tamaño de una aguja de alfiler, esta, esta mariposa es capaz de volar desde Canadá hasta México. Y esto inspiró a crear en una idea de un piloto automático para algunos aviones. Así es que, ¿cuál es el punto? Que los seres vivos tienen un diseñador. Si vemos un avión, si vemos un tren bala, no pensamos que eso apareció de la nada, no pensamos que hubo una explosión y de ahí apareció un tren bala. Claro que no. Tuvo que haber un diseñador inteligente. Ahora, al ver a nosotros, los humanos, esto nos hace pensar que todo esto tuvo que haber sido diseñado por alguien. Y esto tiene base bíblica. Notamos la escritura que está en Hebreos capítulo 3 y ahí está nuestra atención el versículo 4. Claro, dice, toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios, dice el versículo. Eso es muy importante, es la base bíblica. Ahora, ¿qué hay de usted? ¿Qué detalles de la naturaleza le impresionan más? Bueno, nos llama mucho la atención cómo es que todo tiene un ciclo, cómo es que Dios hizo la, las hermosas flores, orquídeas, la hermosura de la vegetación, las flores del campo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como una de ellas. El orden que Él ha establecido y definitivamente que existe una conexión del ser humano con la naturaleza. Es un complemento. Eso explica por qué muchas personas que viven en ciudades donde hay grandes rascacielos, todo es industrializado y ya no hay prácticamente árboles, estas personas en sus vacaciones suelen visitar lugares aislados rodeados de naturaleza. ¿Qué diría usted? ¿Es lógico creer que el universo y todo lo que hay en él fue diseñado? Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, como ya vimos en los ejemplos, si cosas como un tren bala, cosas como un piloto automático fueron diseñados, con cuánta más razón la vida en sí y todo lo que aquí existe fue diseñado. Notamos aquí un ejemplo gráfico. Toda casa es construida por alguien,
pero el que ha construido todas las cosas es Dios. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 4. Esta persona no solo construyó, sino que primero tuvo que diseñar. Pasemos ahora a otro punto interesante que está aquí en el capítulo, bueno, es el punto 5 en realidad, titulado El relato bíblico de la creación tiene lógica. Vamos a ver esta afirmación. En el capítulo 1 del Génesis se describe el origen de la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Será cierto esto o es solo una leyenda? Bueno, aquí aparece un video que, como dije, no lo vamos a poner, pero podemos comentarlo. Ustedes lo pueden poner siguiendo su aplicación. Enseña la Biblia que la tierra y la vida que hay en ella fueran creadas en días literales de en 6 días literales de 24 horas. Respuesta, claro que no. Dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ese es un punto interesante porque algunas personas afirman creer en la creación, pero no, su alcance no llega más allá. Dice la Biblia que estos días de 24 horas fueron periodos más extensos. Estos 6 días de la creación no fueron días de 24 horas, fueron días que abarcaron periodos más extensos. La siguiente pregunta, ¿cree usted que el relato bíblico de la creación es lógico y tiene sentido? Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque entonces, ¿qué otro relato hay? Sabemos que hay otras opciones como la del Big Bang, la de la evolución y otras teorías que vienen a ser simples disparates que personas escépticas, personas negativas, personas que no tienen un modelo de vida ejemplar, se han inventado. Y estos inventos terminan siendo absolutos disparates, que no tienen nada de lógica, nada de razón, y siempre llegamos a un punto en el que esos disparates, esas teorías que ellos inventan, se llegan a derrumbar ante el raciocinio, el razonamiento. Por ejemplo, si pensamos en alguien que cree en el Big Bang, podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿de dónde salió eso que produjo el Big Bang? Y alguien podría llegar a decir, bueno, no lo sé, pero tuvo que haber sido una fuerza que yo desconozco. Bueno, pues eso es creer en la creación, que hubo algo que causó eso que existió. Porque la nada no crea nada, y eso está científicamente comprobado. Es un punto muy interesante y a veces en ciertas conversaciones estas personas que son escépticas se encuentran acorraladas porque al llegar a esa parte de que entonces de dónde salió la explosión del Big Bang, qué la causó, quién la produjo, de dónde salieron esas cosas, estas personas se quedan ahí, que hasta ahí llegó su entendimiento, hasta ahí toparon, ya no tienen más argumentos que decir para justificar su respuesta. Ya vimos en Génesis 1.1, hemos comentado que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y que la mayoría de los científicos dicen que el universo tuvo un principio. ¿Coincide lo que ellos piensan con lo que acaba de leer en la Biblia? Claro que sí. Y este es un punto importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque nos llama la atención que en el pasado científicos célebres como por ejemplo Galileo Galilei, Blaise Pascal, Pitágoras, Kessler, Isaac Newton, Nicolás Copérnico, en estas personas fueron pioneros en la ciencia, dejaron legados que han sido fundamentales para todo lo que se ha avanzado hoy. Y ellos eran creyentes, ellos eran cristianos, creían en la Biblia y creían en Dios. Y ellos atribuían la vida a un Dios que dio origen a la vida. Y notemos este razonamiento. Ellos, siendo estos célebres científicos, dejaron grandes legados a la humanidad. Ahora pensemos un poco más. Los científicos que son ateos, que han promovido las ideas más destructivas, ¿qué legado le han dejado a la humanidad? Absolutamente nada. Si pensamos en personas como Friedrich Nietzsche, Karl Marx, ¿qué legado le dejaron a la humanidad? Incontables muertes. Las ideas de ellos fueron las ideas más destructivas que terminaron matando
a millones de personas. Y los científicos que sí creían en Dios dejaron este legado. Entonces, esto va en armonía que lo que dice la Biblia está confirmado por la ciencia y que verdaderos científicos que han dejado grandes legados han confirmado lo que dice la Biblia. Algunas personas preguntan si Dios creó una forma de vida simple y luego dejó que evolucionara. Sin embargo, vamos a ver aquí este punto que está aquí en Génesis 1:21 y vamos a ver el versículo 25 y 27. Así que Dios creó los animales grandes, marinos, y todos los seres vivos que se mueven y enjambran aguas según su género, y todos los animales con alas que vuelan según su género. Y Dios vio que era bueno. Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen y semejanza, hombre y mujer, los creó. Y Dios hizo a los animales salvajes de la tierra según su género, a los animales domésticos según sus géneros, y a los que se arrastran según sus géneros. Y Dios vio que era bueno. ¿Enseña entonces la Biblia que Dios hizo algo simple y luego dejó que evolucionara? Pues aquí dice que no. Aquí dice que Él creó géneros. En la Biblia la palabra género se refiere a un grupo amplio de seres vivos. Los científicos usan esa palabra con otro sentido. Pasemos ahora al punto 6. Los humanos somos distintos a cualquier otra creación de Dios. Nosotros somos muy diferentes a los animales. Hemos visto esto en Génesis 1:26, que decía ese texto que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero también queremos mencionar esta palabra del 1:26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tengan ellos autoridad sobre peces, animales marinos, voladores, domésticos y toda la tierra. Ahí está. Ese era entonces el plan original. Y no solo tenemos el potencial de manifestar estas cualidades como el amor, la compasión, sino que estamos capacitados para desarrollarlas a más. El ser humano, cada mente tiene ese potencial de desarrollarse en lo bueno y tristemente también en lo malo. Se nos puede programar para actuar de forma buena y también de forma mala. La programación mental es algo que existe. Y si esto es así, la mejor forma de dejar que se nos programe es a la forma de Jehová, no a la forma mala. Tristemente hoy hay personas que son programados por la música, por los videojuegos, y por eso vemos noticias de jovencitos que a temprana edad ya manifiestan ciertas patologías, ciertas desviaciones mentales que redundan en grandes y nefastos daños a terceros. Pero tuvo que haber un origen y todo esto radica en con qué estaban llenando su mente. En otras palabras, qué los estaba programando. Ellos permitieron que el mal los programara y ahora vemos las consecuencias. Y todavía algunos se atreven a decir, ¿y dónde está Dios? Bueno, Él está en el mismo lugar de siempre, solo que las personas lo han sacado de su vida y por eso es que el mundo hoy está como está. Lo que la Biblia cuenta sobre la creación no es más que una leyenda, dicen algunas personas. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué? Bueno, yo diría que Santa Claus es una leyenda, pero lo que la Biblia dice no tiene nada de leyenda ni de cuentos. Es un libro real. Y cada día que pasa, la humanidad se da cuenta que la Biblia no es un libro de cuentos, sino que es un libro de verdades. Bueno, vamos a recapitular a continuación lo que hemos aprendido y considerado en esta lección número 6. Hemos visto que Dios creó el universo y toda la vida que hay en él. ¿Qué enseña la Biblia sobre el origen del universo? Sería el repaso. Bueno, enseña que hubo un creador, que hay un creador, que hubo una intervención divina de Dios. Segundo, dejó Dios que una forma de vida evolucionara a otra para convertirse en otros tipos, o más bien los creó Él todos. Como aprendimos, Él los creó todos según sus géneros. ¿En qué sentido somos especiales los humanos? Bueno, como vimos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios.
lo que nos permite manifestar ciertas cualidades, ciertas capacidades y una muy importante, adorar a Dios, tener fe, esa parte espiritual. Por eso cuando el ser humano quiere anular, quiere dejar sin efecto esa parte espiritual es cuando se mete en serios problemas. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección. En una próxima oportunidad estaremos analizando la lección número 7. Así que gracias por habernos acompañado. Apreciamos su apoyo, sus comentarios, sus buenos deseos. Que nuestro Creador le siga bendiciendo, le siga cuidando. Si hay alguien que está empezando a estudiar la Biblia, lo invitamos a que siga estudiando y siga progresando. Que Jehová les bendiga y les cuide y hasta la próxima.